Hay lugares en este mundo donde las leyes de la realidad parecen doblarse, donde el espacio y el tiempo se comportan de manera imposible. En las montañas de Oaxaca, México, existe un túnel que desafía toda lógica. Un túnel donde entras caminando por un extremo y apareces kilómetros más allá, en otro pueblo, sin recordar nada de lo que pasó en el medio. Sin heridas, sin explicación, solo un vacío absoluto en tu memoria y el terror grabado en tus ojos. Bienvenidos a Ecos del Silencio. Si algo de lo que vas a escuchar hoy te perturba, déjanos un comentario y suscríbete al canal, porque lo que descubrimos sobre este túnel cambiará todo lo que creías saber sobre los límites de nuestra realidad. El túnel de Yagul no aparece en ningún mapa oficial. No hay señalización que te lleve hasta él. Los lugareños evitan hablar de su existencia con extraños y cuando lo hacen, bajan la voz como si mencionar su nombre pudiera invocarlo. Se encuentra en una región montañosa entre los pueblos de Tlacolula y Mitla, dos comunidades zapotecas separadas por apenas 18 kilómetros de carretera sinuosa. Durante décadas, los habitantes de ambos pueblos utilizaron un camino de tierra que atravesaba las colinas, un atajo conocido solo por quienes nacieron respirando el aire delgado de esas alturas. En algún punto de ese camino, excavado en la roca caliza hace quién sabe cuántos siglos, se encuentra el túnel. Apenas 50 metros de oscuridad húmeda, paredes cubiertas de musgo que brillan con un verdor enfermizo bajo la luz de las linternas, y un silencio tan denso que puedes escuchar tu propio pulso retumbando en tus oídos. María Soledad Ruiz tenía 24 años cuando desapareció en octubre de 1987. Era maestra de primaria en Tlacolula, una mujer menuda con ojos brillantes y una sonrisa que iluminaba el salón de clases más gris. Cada viernes, María tomaba el atajo de las montañas para visitar a su abuela en Mitla. Conocía el camino de memoria, lo había recorrido desde niña. Ese viernes 23 de octubre salió de su casa a las 3 de la tarde, como siempre, con una bolsa de tela llena de pan dulce y una pequeña radio que llevaba colgada del hombro. Su hermano menor, Javier, la vio partir desde el patio. Ella se despidió con la mano, su falda azul meciéndose con el viento seco de octubre. Esa fue la última vez que alguien la vio en Tlacolula. Lo que sucedió después desafía toda comprensión. A las 6:30 de esa misma tarde, María apareció tambaleándose en la plaza central de Santiago Matatlán, un pueblo a 32 kilómetros al noreste, en dirección completamente opuesta a donde debía estar. No en Mitla, donde se dirigía. No en Tlacolula, de donde había partido. Sino en un tercer lugar, uno que no tenía ninguna relación con su ruta. Don Esteban Velasco, el dueño de la tienda de abarrotes frente a la plaza, fue el primero en verla. Según su testimonio, María caminaba como sonámbula, los zapatos llenos de lodo rojizo, la bolsa de pan aún colgando de su hombro pero completamente vacía. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecían enfocar nada. Cuando don Esteban se acercó a preguntarle si necesitaba ayuda, María lo miró sin reconocerlo y susurró una sola frase: «El túnel me tragó». Luego colapsó en sus brazos. La llevaron al pequeño consultorio médico del pueblo. El doctor Ramírez la examinó durante horas, desconcertado. Físicamente, María estaba bien, sin heridas, sin signos de agresión, sin deshidratación severa, a pesar de haber estado caminando supuestamente durante 3 horas y media. Pero su estado mental era otra historia. No recordaba nada después de entrar al túnel, nada del trayecto, nada de cómo había llegado a Santiago Matatlán. Cuando le preguntaron qué era lo último que recordaba, María cerró los ojos con fuerza y dijo: «Entré al túnel, hacía frío,
Escuché pasos detrás de mí, pero cuando volteé no había nadie. Y luego, nada. Desperté aquí. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras hablaba. La familia de María, alarmada, llegó esa misma noche a Santiago Matatlán. Su abuela en Mitla jamás la había visto llegar. Nadie en el camino entre Tlacolula y Mitla reportó haberla visto pasar. Era como si María hubiera sido arrancada de una realidad y depositada en otra completamente diferente, 32 kilómetros fuera de curso, sin ninguna explicación lógica de cómo había llegado ahí. La policía municipal investigó, por supuesto. Recorrieron el camino habitual, interrogaron a todos los que pudieron haber visto algo, pero no encontraron nada, ni testigos, ni pistas, ni explicación. El caso se cerró como episodio disociativo por causa desconocida, un término elegante para decir que no tenían ni idea de qué había pasado. Pero María nunca volvió a ser la misma. Dejó de tomar el atajo de las montañas, dejó de visitar a su abuela sola, y cada vez que alguien mencionaba el túnel, su rostro perdía todo el color. En las noches, su hermano Javier la escuchaba gritar dormida: «¡No entren! ¡No entren ahí!». Durante meses, María dibujaba compulsivamente el mismo símbolo en los márgenes de sus cuadernos, un círculo con una línea ondulada atravesándolo. Cuando le preguntaban qué significaba, decía que no lo sabía, que simplemente aparecía en su mente cada vez que intentaba recordar qué había pasado en el túnel. Y entonces, 2 años después, en marzo de 1989, volvió a suceder. Esta vez, la víctima fue un hombre de 43 años llamado Roberto Mendoza, un comerciante de textiles que viajaba regularmente entre pueblos. Roberto conocía las montañas mejor que nadie. Ese martes por la mañana entró al túnel de Yagul con su camioneta cargada de telas. Su ayudante, que iba en otro vehículo detrás de él, vio cómo la camioneta de Roberto entraba al túnel y simplemente no salió del otro lado. El ayudante aceleró, entró al túnel buscándolo y lo atravesó sin problemas. Pero Roberto no estaba. La camioneta no estaba. Era como si se los hubiera tragado la montaña. 6 horas más tarde, Roberto apareció en las afueras de San Pablo Villa de Mitla, 23 kilómetros al sur, conduciendo su camioneta como si nada hubiera pasado. Pero cuando la policía lo detuvo para interrogarlo, Roberto no tenía ni idea de dónde había estado. Lo último que recordaba era entrar al túnel. Y lo siguiente, estar conduciendo por una carretera que no reconocía, con el sol ya ocultándose en el horizonte. Habían pasado 6 horas, 6 horas perdidas. Su camioneta estaba intacta, las telas en su lugar, pero el tanque de gasolina estaba casi vacío cuando debería estar lleno. Y en el asiento del copiloto encontraron algo que no estaba ahí antes: una piedra tallada con el mismo símbolo que María había estado dibujando, un círculo con una línea ondulada. Los rumores comenzaron a extenderse como fuego en paja seca. El túnel de Yagul no era solo un túnel, era una puerta, una grieta en la realidad, un lugar donde el espacio se doblaba sobre sí mismo de maneras que la ciencia no podía explicar. Los ancianos zapotecos hablaban en voz baja sobre leyendas antiguas, sobre caminos que los dioses habían dejado abiertos entre mundos, sobre lugares sagrados donde el velo entre dimensiones era más delgado. Decían que antes de la conquista española, los sacerdotes zapotecos utilizaban ciertos túneles y cuevas para viajar distancias imposibles en cuestión de momentos, que era parte de su magia, de su conexión con lo divino. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar explicaciones místicas. En 1991, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México decidió estudiar el fenómeno. Llegaron a Tlacolula con equipos de medición, cámaras, grabadoras y una determinación científica que rozaba la arrogancia.
El equipo estaba liderado por el doctor Héctor Zamora, un físico teórico especializado en anomalías geomagnéticas, y la doctora Patricia Ríos, una psicóloga experta en trauma y memoria. Querían respuestas racionales, querían datos. Lo que encontraron los perseguiría por el resto de sus vidas. El equipo instaló cámaras en ambas entradas del túnel, dispositivos de medición de campos electromagnéticos cada 5 metros a lo largo de su interior y sensores de movimiento que detectarían cualquier cosa más grande que un ratón. El doctor Zamora estaba convencido de que encontrarían una explicación geológica, quizás corrientes de agua subterráneas que creaban desorientación acústica, o bolsas de gas natural que causaban alucinaciones. Algo tangible, algo que pudiera medirse y cuantificarse. Durante la primera semana no sucedió nada inusual. El túnel era exactamente lo que parecía, un pasaje de 50 metros excavado en roca caliza, húmedo, oscuro y completamente ordinario. Pero en la noche del 8º día algo cambió. Los sensores de movimiento se activaron a las 2:17 de la madrugada. Las cámaras grabaron algo moviéndose dentro del túnel, pero cuando revisaron las grabaciones no había nada visible, solo una distorsión en la imagen, como si el aire mismo se estuviera ondulando. Los lectores electromagnéticos registraron un pico masivo de actividad, números que el doctor Zamora describió como físicamente imposibles para una formación geológica natural. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. El túnel volvió a la normalidad, pero algo había cambiado en su interior. Cuando el equipo entró a revisar los equipos a la mañana siguiente, encontraron que todos los dispositivos dentro del túnel habían sido apagados, no desconectados, no dañados, simplemente apagados, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Fue entonces cuando decidieron hacer la prueba definitiva. El doctor Zamora, contra las protestas de su equipo, decidió que alguien debía atravesar el túnel mientras todos los instrumentos estaban activos para capturar lo que realmente sucedía. Él se ofreció como voluntario. La doctora Ríos insistió en acompañarlo. El 15 de abril de 1991, a las 3 de la tarde, con el sol aún alto en el cielo despejado de Oaxaca, ambos entraron al túnel de Yagul por el lado de Tlacolula. Llevaban linternas, radios de comunicación y cámaras portátiles. El resto del equipo esperaba en el otro extremo, en el lado de Mitla, monitoreando todos los instrumentos. El doctor Zamora y la doctora Ríos nunca salieron del otro lado. Las cámaras en la entrada de Mitla no los captaron. Los radios dejaron de funcionar apenas 5 metros dentro del túnel. Y cuando el equipo de apoyo, aterrorizado, entró a buscarlos, el túnel estaba vacío, completamente vacío, sin rastro de los 2 investigadores, como si se los hubiera tragado la piedra misma. La búsqueda duró 3 semanas. Trajeron perros rastreadores, equipos de rescate de montaña, incluso espeleólogos para verificar si había cavernas ocultas o pasajes laterales. Nada. El túnel de Yagul tenía exactamente 50 metros de longitud, sin desvíos, sin cámaras secretas, sin ningún lugar donde 2 personas pudieran desaparecer, y sin embargo, lo habían hecho. La universidad cerró la investigación. El gobierno estatal selló ambas entradas del túnel con concreto y colocó señales de advertencia. El caso fue clasificado como accidente con víctimas mortales por causas indeterminadas. Las familias del doctor Zamora y la doctora Ríos nunca recibieron cuerpos que enterrar, solo certificados de defunción y la palabra de las autoridades de que sus seres queridos se habían perdido en un trágico accidente de exploración. Pero los lugareños sabían la verdad. El túnel se los había llevado, como a María, como a Roberto. Solo que esta vez
no los había devuelto. Durante los siguientes años, el túnel de Yagul se convirtió en leyenda urbana. Los sellos de concreto fueron vandalizados y removidos repetidamente por cazadores de emociones y entusiastas de lo paranormal que querían experimentar el fenómeno por sí mismos. Algunos afirmaban haber sentido presencias dentro del túnel. Otros reportaban pérdidas de tiempo de minutos u horas. Hubo quien juró haber visto sombras moviéndose contra las paredes sin fuente de luz que las proyectara. Y estaban los símbolos. Esos círculos con líneas onduladas comenzaron a aparecer tallados en las paredes del túnel. Docenas de ellos, como si alguien o algo estuviera marcando territorio. Nadie sabía quién los hacía. Nadie los veía aparecer. Pero cada vez que alguien visitaba el túnel, había más. María Soledad Ruiz, ahora con 32 años y madre de 2 hijos, había construido una vida tranquila en Oaxaca de Juárez, la capital del estado, lejos de las montañas y lejos del túnel. Rara vez hablaba de lo que le había sucedido en 1987. Sus hijos ni siquiera sabían la historia completa. Había aprendido a vivir con los vacíos en su memoria, con las pesadillas ocasionales, con el símbolo que aún dibujaba sin pensar cuando su mente divagaba. Pero en junio de 2003, 16 años después de su experiencia, María recibió un paquete sin remitente. Dentro había una cámara de video. Una cámara vieja, del tipo que el doctor Zamora había llevado consigo en 1991. Y pegada a ella, una nota escrita a mano con letra temblorosa. «Grábalo todo, necesitan saber la verdad». María reconoció la letra inmediatamente. Era de la doctora Patricia Ríos, la mujer que había desaparecido en el túnel 12 años atrás, la mujer que supuestamente estaba muerta. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Con manos temblorosas, conectó la cámara a su televisor y presionó play. La pantalla parpadeó con estática antes de mostrar una imagen. Era el interior del túnel de Yagul, filmado desde la perspectiva de alguien caminando lentamente a través de él. La voz del doctor Zamora sonaba en off, narrando sus observaciones con tono científico y calmado. Todo parecía normal durante los primeros 30 segundos. Pero luego, la imagen comenzó a distorsionarse. Las paredes del túnel parecían estirarse, como si fueran de goma. La luz de las linternas creaba sombras que se movían, independientemente de quién las proyectaba. Y entonces apareció una figura en la oscuridad. No caminaba, no se movía de manera normal. Simplemente estaba ahí, y luego estaba más cerca, y luego más cerca aún, sin que hubiera transición visible entre un momento y otro. La doctora Ríos gritó. La cámara cayó al suelo, capturando un ángulo imposible del techo del túnel, un techo que ahora parecía infinitamente alto, como si el túnel se hubiera expandido hacia una catedral de piedra. Voces susurraban en el audio. Docenas de voces hablando en un idioma que María no reconocía, pero que de alguna manera comprendía. Decían: los que caminan entre líneas no pueden volver por el mismo camino. La cámara se apagó abruptamente. María reprodujo el video 3 veces más, cada vez más perturbada por lo que veía. En la última reproducción notó algo que no había visto antes. En el segundo, antes de que la cámara se apagara, había un reflejo en las paredes húmedas del túnel. Un reflejo de algo que no debería estar ahí. Era ella. María se vio a sí misma en ese video, parada en el túnel, observando al doctor Zamora y a la doctora Ríos con expresión vacía. Pero eso era imposible. Ella nunca había estado ahí. Nunca había vuelto al túnel después de 1987. Y sin embargo, ahí estaba su rostro, su cuerpo, su silueta inconfundible, existiendo en un tiempo y lugar donde no debería existir. María sabía que tenía que volver. No quería hacerlo. Cada fibra de su ser gritaba que se alejara,
que quemara la cámara, que olvidara todo. Pero la nota de la doctora Ríos había dicho: necesitan saber la verdad. Y María comprendió que ella era la única que podía encontrarla. Una semana después, en julio de 2003, María regresó a las montañas de su infancia. No fue sola. Convenció a su hermano Javier, ahora un hombre de 35 años que trabajaba como ingeniero civil, de acompañarla. Le mostró el video. Vio el terror dibujarse en su rostro, el mismo terror que ella sentía, pero Javier era pragmático. Si había respuestas, las encontrarían. Llevaron equipos básicos: linternas potentes, cuerdas, agua, una cámara de video nueva y algo de valentía desesperada. El túnel de Yagul no había cambiado. Los sellos de concreto habían sido removidos hace años y nunca reemplazados. La entrada era una boca oscura en la ladera de la montaña, rodeada de vegetación que parecía retroceder de ella, como si hasta las plantas supieran que debían mantenerse alejadas. María sintió el frío familiar en cuanto se acercó, ese frío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. Era un frío que venía de adentro, que se enroscaba alrededor de los huesos y susurraba que no pertenecías ahí. Javier encendió su linterna. El haz de luz penetró la oscuridad, pero parecía debilitarse más rápido de lo normal, como si la oscuridad misma fuera más densa aquí. Entraron juntos, con María grabando todo con la cámara nueva. Los primeros 10 metros fueron normales. Paredes húmedas, suelo irregular, el eco de sus pasos rebotando de manera predecible. María comenzó a relajarse. Quizás todo había sido su imaginación. Quizás el video era un engaño elaborado. Pero entonces llegaron al punto medio del túnel, exactamente 25 metros desde la entrada. Y todo cambió. La temperatura cayó en picada. Su aliento se hizo visible en nubes de vapor. Y los símbolos en las paredes comenzaron a brillar. Muy tenuemente al principio, un brillo verdoso bioluminiscente que no tenía fuente obvia. Javier extendió la mano para tocar uno de los símbolos y María gritó que no lo hiciera. Algo en su instinto le decía que tocarlos sería cruzar una línea que no debían cruzar. Fue entonces cuando escucharon los pasos. Pasos viniendo desde más adelante en el túnel, desde la dirección de Mitla. Pero no eran pasos normales. Era el sonido de muchas personas caminando al unísono, un ritmo mecánico y perfecto que ningún grupo humano podría mantener naturalmente. Javier dirigió su linterna hacia adelante. El túnel se extendía ante ellos como siempre, 50 metros de piedra y oscuridad. Pero ahora había algo más. Figuras, siluetas oscuras moviéndose en la distancia, pero moviéndose de manera extraña, como si estuvieran en un loop, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez. Javier y María retrocedieron instintivamente. María seguía grabando, sus manos temblando tanto que la imagen saltaba erráticamente. Las figuras se acercaban, o quizás el túnel se estaba encogiendo. Era difícil saberlo. La perspectiva se sentía incorrecta, como en un dibujo de Escher, donde las escaleras suben y bajan simultáneamente. María parpadeó y las figuras estaban más cerca. Parpadeó de nuevo y estaban aún más cerca. Ahora podía ver detalles. No eran sombras, eran personas. Personas con ropa de diferentes épocas. Un hombre con traje de los años 50. Una mujer con vestido tradicional zapoteco que debía tener siglos de antigüedad. Un niño con ropa moderna que María reconoció de noticias recientes sobre desapariciones. Todos caminaban con la misma expresión vacía, los ojos vidriosos, como autómatas siguiendo un camino invisible. Y entre ellos, María la vio. Se vio a sí misma. Su yo de 1977, de 24 años, caminando con la misma expresión perdida que los demás. Llevaba la bolsa de tela, la radio colgada del hombro, exactamente como ese día de octubre.
Su yo más joven pasó a menos de 2 metros de donde estaba parada ahora, pero no la miró, no la reconoció. Simplemente siguió caminando hacia algún destino incomprensible. María sintió que algo se rompía dentro de su mente. Estaba viendo su propio pasado, pero no como un recuerdo. Lo estaba viendo suceder ahora, en tiempo presente, como si ese día de 1987 y este día de 2003 existieran simultáneamente en este lugar. Javier la agarró del brazo. «Tenemos que salir. Ahora». Su voz sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. Pero cuando María intentó correr hacia la salida, descubrió algo aterrador. No sabía cuál dirección era la salida. El túnel ahora se extendía en ambas direcciones hasta el infinito. Ambas entradas habían desaparecido, o quizás siempre habían sido una ilusión. Estaban atrapados. La procesión de figuras los rodeó caminando en círculos a su alrededor. Ese círculo perfecto con una línea ondulada que María había estado dibujando durante 16 años sin entender su significado. Ahora lo entendía. No era un símbolo, era un mapa de este lugar. El círculo era el loop, el ciclo infinito, y la línea ondulada era el camino que conectaba todos los tiempos, todas las versiones de este túnel que habían existido y existirían. María cerró los ojos con fuerza y pensó en sus hijos, en su casa en Oaxaca de Juárez, en su vida real y tangible fuera de esta pesadilla, y cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado. Las figuras se habían detenido, todas la miraban ahora, no con hostilidad, con súplica, como si estuvieran pidiendo ayuda, como si llevaran atrapadas aquí tanto tiempo que habían olvidado que alguna vez fueron humanos con nombres y familias y vidas propias. La María joven de 1987 finalmente la miró. Sus ojos se encontraron a través de 16 años de distancia, y la María joven habló con voz que parecía venir del fondo de un pozo. «No dejes que me olvide, por favor, no dejes que me olvide quién soy». Entonces una luz cegadora llenó el túnel. No venía de ninguna fuente visible, simplemente estaba allí, blanca y pura y completamente antinatural. Javier gritó. María sintió que su cuerpo era jalado en todas direcciones a la vez, como si estuviera siendo estirada a través de dimensiones que no debían existir. Escuchó voces, miles de voces, todas gritando coordenadas, fechas, nombres, fragmentos de vidas que se habían perdido en este lugar, y entonces, tan abruptamente como había comenzado, terminó. María estaba de rodillas en pasto húmedo. Javier estaba a su lado, vomitando. La cámara seguía en su mano, aún grabando. Levantó la vista y vio que estaban en un campo abierto que no reconocía. No había montañas cerca, no había túnel, solo campos de cultivo que se extendían hasta el horizonte bajo un cielo que era del color equivocado de azul. Un anciano apareció, caminando entre los surcos de maíz. Se acercó lentamente, sin sorpresa en su rostro, como si encontrar a personas apareciendo de la nada fuera algo común. «Están en Tehuantepec», dijo con voz calmada. «Han recorrido 180 kilómetros desde Tlacolula. No sé cómo, pero puedo ver en sus ojos que ya saben que este no es un lugar común». María miró su reloj. Habían estado en el túnel por lo que parecían 20 minutos. Pero su reloj marcaba 3 días después. 3 días completos habían desaparecido. Javier revisó su teléfono celular. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de texto cada vez más desesperados de su esposa, alertas de noticias sobre 2 personas desaparecidas en las montañas de Oaxaca. Ellos mismos habían sido reportados como desaparecidos. El anciano los llevó a su casa, les dio agua, les permitió usar su teléfono. Mientras esperaban a que llegaran sus familias a recogerlos, el anciano les contó historias de otras personas que habían aparecido en sus campos a lo largo de los años, siempre confundidas,
siempre con tiempo perdido, siempre hablando de un túnel que los había tragado y escupido en lugares imposibles. «Es un camino roto», dijo el anciano. «Los antiguos lo construyeron para viajar entre pueblos instantáneamente. Pero algo salió mal. El camino se fracturó. Ahora no lleva a ninguna parte y a todas partes al mismo tiempo. Los que entran quedan atrapados entre momentos, entre lugares, hasta que el camino decide soltarlos, si es que decide soltarlos». María y Javier pasaron las siguientes semanas en evaluaciones médicas. Físicamente estaban bien. Mentalmente era otra historia. Ambos reportaban pesadillas idénticas, sueños donde caminaban por el túnel eternamente, viendo versiones de sí mismos de diferentes edades pasando en dirección opuesta, sin poder alcanzarse nunca. María desarrolló un tic nervioso, dibujando compulsivamente ese símbolo una y otra vez. Pero ahora lo entendía. Era una advertencia. Los zapotecos antiguos lo habían tallado como señal de peligro. Camino roto. No entrar. Una advertencia que se había perdido en el tiempo, su significado olvidado hasta que era demasiado tarde. La cámara de video que María había llevado contenía algo imposible. Cuando revisaron la grabación, mostraba exactamente lo que habían experimentado. Las figuras, el loop, la luz cegadora. Pero al final del video, después de que la luz los envolviera, había 30 minutos adicionales de grabación. 30 minutos donde la cámara seguía filmando mientras María y Javier simplemente no existían. La cámara mostraba el interior del túnel vacío, pero no un túnel normal. Mostraba el túnel extendiéndose infinitamente en todas direcciones como un fractal. Versiones tras versiones de sí mismo ramificándose en geometrías imposibles. Y en cada ramificación había personas atrapadas, cientos de ellas, miles quizás, todas las personas que alguna vez habían entrado al túnel de Yagul y nunca habían regresado, atrapadas en un espacio que existía fuera del tiempo lineal. Y entonces María vio algo que la heló hasta los huesos. En una de las ramificaciones, claramente visible por solo un segundo, estaban el doctor Zamora y la doctora Ríos. Parecían no haber envejecido ni un día desde 1991. Seguían caminando, explorando, tomando notas, como si los últimos 12 años no hubieran pasado para ellos. Como si estuvieran atrapados en ese momento de investigación eternamente. Condenados a estudiar un fenómeno que nunca podrían comprender porque eran parte de él ahora. Y la doctora Ríos miró directamente a la cámara, directamente a María, y articuló en silencio: «Ayúdanos». María supo lo que tenía que hacer. Pasó meses investigando, recopilando testimonios de todas las personas que habían experimentado anomalías en el túnel. Encontró patrones. Los desaparecidos no eran aleatorios. Todos habían estado buscando algo. María buscaba a su abuela. Roberto buscaba un atajo para llegar más rápido a sus clientes. El doctor Zamora buscaba respuestas. El túnel respondía a intenciones, a deseos. Y luego los atrapaba en el acto de buscar, congelándolos en ese momento de anhelo. Era como si el túnel se alimentara de la necesidad humana de llegar a algún lado, transformando ese deseo en una prisión. En febrero de 2004, María tomó la decisión más difícil de su vida. Regresaría al túnel, pero esta vez con un propósito diferente. No iría buscando respuestas, no iría buscando escapar, iría sin buscar nada en absoluto, iría simplemente a estar. Javier intentó detenerla. Sus hijos lloraron, pero María sabía que era la única manera de romper el ciclo. La clave estaba en el video de la doctora Ríos. Ella había logrado enviar ese video desde dentro del loop. Había encontrado una manera de comunicarse a través del tiempo. Si podía hacerlo una vez, María podía hacerlo también. La noche antes de partir,
María escribió cartas para sus hijos, les explicó todo, les dijo que los amaba y les pidió que, si ella no regresaba, no la buscaran, no entraran al túnel, dejaran que se fuera. A la mañana siguiente, con la primera luz del amanecer pintando las montañas de Oaxaca en tonos dorados y rosados, María caminó hacia el túnel de Yagul por última vez. Llevaba solo una mochila pequeña con agua, una linterna y la cámara original de la doctora Ríos. Nada más, sin expectativas, sin miedo, solo aceptación. Entró al túnel y esta vez fue diferente. Las paredes no se distorsionaron, la temperatura se mantuvo constante. Caminó los 50 metros completos y salió del otro lado sin incidentes, pero sabía que no había terminado. Se sentó en la entrada del lado de Mitla y esperó. Esperó mientras el sol cruzaba el cielo, esperó mientras las sombras se alargaban, y justo cuando el sol tocaba el horizonte, pintando todo de naranja y púrpura, algo cambió. El aire dentro del túnel comenzó a brillar con esa luz verdosa que conocía tan bien. Los símbolos en las paredes pulsaban con vida propia, y María volvió a entrar. Esta vez, el túnel la reconoció. Era como si supiera que ella había regresado no como víctima, sino como igual. Las figuras aparecieron, esa procesión interminable de almas perdidas. Pero ahora María podía verlas con claridad. Reconoció rostros de fotos de personas desaparecidas que había investigado. Vio al doctor Zamora y a la doctora Ríos caminando juntos, sus rostros marcados, no por el tiempo, sino por el conocimiento de estar atrapados. Y vio versiones de sí misma, docenas de Marías de diferentes edades y momentos, todas existiendo simultáneamente en este espacio imposible. La María de 24 años se acercó. Las dos versiones de la misma persona se miraron cara a cara, y la joven María extendió su mano, no con miedo, con comprensión. María tomó esa mano y sintió algo extraordinario. Sintió todos sus momentos en el túnel fusionándose. La confusión de 1987, el terror de 2003, la aceptación de ahora. Todos eran el mismo momento, visto desde ángulos diferentes en el tiempo. Y al aceptar eso, al dejar de resistirse a la naturaleza imposible de este lugar, algo se rompió. O quizás algo se arregló. La luz cegadora regresó, pero esta vez María no luchó contra ella. La dejó envolverla, la dejó atravesarla. Y en esa luz vio la verdad completa. El túnel de Yagul no era malévolo, era un error, un experimento antiguo que había salido terriblemente mal. Los sacerdotes zapotecos habían intentado crear un atajo a través del espacio, doblando la realidad como quien dobla un papel para que dos puntos distantes se toquen, pero habían usado algo que no comprendían completamente. Habían abierto una grieta no solo en el espacio, sino en el tiempo mismo. Y esa grieta seguía abierta, atrapando a cualquiera que entrara con intenciones fuertes, con deseos claros, porque esos deseos creaban anclajes temporales que el túnel convertía en prisiones. Pero María había entrado sin desear nada, y al hacerlo, había encontrado la frecuencia correcta, por así decirlo, la manera de moverse a través del túnel sin quedar atrapada en él. Y en ese momento de comprensión vio cómo liberar a los demás. No era cerrando el túnel, era enseñándoles a dejar ir. A cada una de las figuras atrapadas, María se acercó en ese espacio atemporal. Al doctor Zamora le susurró: «Ya no necesitas respuestas, puedes descansar». A la doctora Ríos: «Ya cumpliste tu misión, enviaste la advertencia, ahora eres libre». A cada alma perdida le dio permiso para soltar aquello que los había atrapado. Sus búsquedas, sus anhelos, sus necesidades incumplidas, y uno por uno comenzaron a desvanecerse, no muriendo, simplemente regresando. Regresando al momento justo después de haber entrado al túnel,
pero esta vez saliendo del otro lado sin incidentes, sin tiempo perdido, sin trauma. Como si el túnel estuviera devolviendo todo lo que había tomado, corrigiendo todos los errores que había cometido a través de décadas. María vio cómo el doctor Zamora y la doctora Ríos simplemente atravesaban el túnel y salían del otro lado en 1991, confundidos pero ilesos, su equipo esperándolos con alivio. Vio cómo Roberto Mendoza conducía su camioneta a través sin desviarse. Vio cómo su yo de 24 años caminaba hasta Mitla sin incidentes, llegando a la casa de su abuela para el té de la tarde. El túnel estaba sanando, o quizás María lo estaba sanando. Era difícil distinguir dónde terminaba ella y comenzaba el túnel en ese momento. Pero cuando la última figura se desvaneció, cuando la última alma fue liberada, María se encontró parada en el centro exacto del túnel. Los símbolos en las paredes brillaban con una intensidad cegadora, y entonces comenzaron a borrarse, uno por uno. Como tinta lavándose bajo la lluvia, los símbolos desaparecieron de las paredes. La advertencia ya no era necesaria. El camino roto estaba reparándose. María salió del túnel por última vez mientras el sol terminaba de ponerse. Javier estaba esperándola del otro lado, tal como ella le había pedido en una nota que le dejó. Él corrió hacia ella, esperando encontrarla perdida o traumatizada. Pero María sonreía. Por primera vez en 17 años, sonreía sin sombra de miedo en sus ojos. Se acabó, dijo simplemente. Todos están a salvo ahora. Javier no entendió completamente, pero vio algo en los ojos de su hermana que le dijo que era verdad. Algo fundamental había cambiado. En los días siguientes, reportes extraños comenzaron a aparecer en toda la región. El doctor Héctor Zamora, reportado muerto en 1991, apareció en su casa en Ciudad de México sin memoria de haber estado desaparecido. Según él, la investigación del túnel había sido exitosa y sin incidentes. La doctora Patricia Ríos regresó a su departamento en Oaxaca, confundida por las cartas de condolencia que encontró fechadas años en el futuro. Roberto Mendoza descubrió que su negocio de textiles había prosperado en su ausencia, como si alguien hubiera estado manejándolo todo este tiempo, pero no recordaba haber estado ausente en absoluto. Personas reportadas como desaparecidas en el área del túnel durante décadas simplemente reaparecieron en sus vidas sin tiempo perdido, sin trauma, como si el universo estuviera reescribiendo su propia historia. Y María, por primera vez desde 1987, dejó de dibujar el símbolo. Dejó de tener pesadillas. Sus hijos notaron que su madre parecía más ligera, como si se hubiera quitado un peso invisible que había estado cargando toda su vida. Cuando le preguntaron qué había pasado en el túnel, María solo sonrió y dijo: «Aprendí a dejar ir». Guardó la cámara de la doctora Ríos en un lugar seguro. Un día, pensó, alguien necesitaría entender lo que había pasado. Pero por ahora, la historia podía esperar. El túnel de Yagul sigue existiendo en las montañas entre Tlacolula y Mitla. Los lugareños aún lo evitan, aunque ya no están seguros de por qué. Es solo un túnel ahora, 50 metros de piedra húmeda y oscuridad ordinaria. Los símbolos se han ido. Las anomalías han cesado, y sin embargo, hay quienes juran que en ciertas noches, cuando la luna está llena y el viento sopla justo de cierta manera, pueden escuchar ecos dentro del túnel. No voces, no pasos, solo ecos. Ecos del silencio donde algo imposible solía existir. ¿Fue real lo que María experimentó? ¿O fue un elaborado episodio disociativo creado por una mente tratando de dar sentido a un trauma inexplicable? Los registros oficiales nunca confirmaron las desapariciones masivas. Muchos de los supuestos desaparecidos no tienen documentación de haber estado perdidos.
Es como si dos versiones de la historia existieran simultáneamente, una donde el túnel era una trampa temporal que atrapaba almas, y otra donde siempre fue solo un túnel ordinario y todos los incidentes fueron malentendidos o exageraciones. Quizás ambas historias son verdaderas. Quizás el acto de María de liberar a los atrapados también reescribió el pasado, borrando las desapariciones de la línea temporal oficial. O quizás simplemente no lo sabremos nunca. Lo que sí sabemos es esto: María Soledad Ruiz vive tranquila en Oaxaca de Juárez. Ya no teme las montañas, ya no evita hablar del pasado. Y cuando la gente le pregunta sobre el túnel de Yagul, sobre las leyendas y los rumores, ella simplemente dice: algunos lugares son puertas, y algunas puertas necesitan ser cerradas desde adentro. Luego sonríe esa sonrisa enigmática que sus hijos conocen bien, la sonrisa de alguien que ha visto el otro lado de la realidad y ha regresado para contarlo. O quizás para no contarlo, porque algunas verdades son demasiado grandes para caber en palabras. Si alguna vez te encuentras en las montañas de Oaxaca, entre Tlacolula y Mitla, y ves la entrada oscura de un túnel que parece llamarte, que parece prometer un atajo, que parece susurrar que conoce tus deseos más profundos, recuerda esto: los caminos más cortos no siempre te llevan a donde quieres ir. A veces te llevan a donde necesitas estar, y a veces te atrapan en el espacio entre ambos para siempre, o hasta que alguien con el coraje de María venga a liberarte. Nosotros somos ecos del silencio y seguimos buscando la verdad detrás de los misterios que desafían la lógica. Si esta historia te ha inquietado, si sientes que necesitas saber más, suscríbete a nuestro canal. Porque si alguna vez encontramos más evidencia, más testimonios, más verdades sobre el túnel de Yagul y los lugares como el que existen en los márgenes de nuestra realidad, aquí es donde lo compartiremos. Dale like si crees que hay lugares en este mundo donde las leyes naturales se rompen. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y dinos en los comentarios: ¿entrarías al túnel si tuvieras la oportunidad? ¿O hay algunas puertas que es mejor dejar cerradas? Buenas noches. Y recuerda, no todos los caminos te llevan a casa, algunos te llevan a ninguna parte, y algunos te llevan a todas partes al mismo tiempo.